Mañana, Señor, que tú puedas ungir mis labios y mi corazón. Padre de los cielos, en el Espíritu Santo tuyo, mi Dios, desecho toda carne, Señor, todo pensamiento humano, Padre, deséchalo, Padre Santo, frena mis labios, frena mi corazón, frena mis pensamientos y mis intenciones, Señor, y que solamente se escuche tu voz en esta mañana, Padre. Ayúdame, Señor Jesucristo, a dar el mensaje a mis hermanos, a los que están presentes, a los que, Señor Jesús, mirarán más adelante, Padre. Habrá una, dos almas, Señor, que necesitarán una palabra esta mañana, Jesús Nazareno. Úsame, Señor, como un instrumento nada más, pero que la gloria y la honra sean tuyas. Jesús de Nazaret, toma el control en este tiempo, Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu de rebelión, y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret, para que nuestras mentes y nuestros corazones solo puedan escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. Nos sometemos delante de tu presencia, Padre de los cielos. A ti sea todo honor, toda gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Tome asiento, mis hermanos. Gracias. Amén. Entonces el mensaje esta mañana, mis hermanos, es sencillo y usted puede anotarlo ahí. El mensaje se titula Fuérzales a entrar. Lucas 14:23. Amén. Puede anotarlo usted ahí. Fuérzales a entrar. Amén. Esta mañana, mis hermanos, antes de coger el bus para venir acá, estábamos esperando el bus. Y Dios hace todo perfecto, amén. Y estaban unas dos mujeres testigos de Jehová paradas ahí en la parada. Nosotros estábamos esperando el bus. Y ya vi las intenciones del enemigo que querían acercarse. Pues yo en mi mente decía, no, que no se acerque porque es mejor que no se acerquen a que tú termines exhortándoles, ¿no? Pero se acercaron y entre dos o tres palabras que pudimos cruzar con ellos, con ellas, antes de subirnos al bus, porque venía ya justamente el bus, le digo, ella me dice todas las Biblias son iguales. Le digo, no todas son iguales. Ustedes no han estudiado ni hebreo ni griego, así que no saben que su Biblia está adulterada, les dije. Y ellas creo que respondieron algo como, no tenemos por qué estudiar, ya no se estudia hebreo, dijo ella. Mis hermanos, el problema que va directamente con el mensaje en esta mañana es de que si tú no estudias un poquito, por lo menos en los discipulados, un poquito del original griego y hebreo, vas a cometer errores como estas mujeres que siguen doctrinas de hombres, las cuales a veces resultan más perjudiciales que resultarnos para bien. Amén. Y una de las razones es esta. El versículo 23, ese versículo 23 hay unas dos palabritas, tres palabras, las cuales, si usted y yo no estudiamos lo que muchas sectas no quieren estudiar, que es los originales lenguajes, y no estamos hablando ni de judaizar ni de volvernos griegos, amén, sino de por lo menos entender un poquito, vamos a caer en errores, como por ejemplo, ¿qué le viene a su corazón esta mañana cuando lees el verso 23? En el cual el mensaje también se llama fuérzales a entrar, y le dijiste a tu hermano que está al lado tuyo, fuérzale a entrar, ¿verdad? ¿Qué te viene al corazón cuando lees el verso 23? Mucha gente, cuando no entiende el versículo, cuando no entendemos los originales textos, en este caso el griego, como estas mujeres que dicen que ya en este tiempo no se debe estudiar el hebreo, vas a quedar en una ignorancia, y disculpe por la palabra que voy a utilizar esta mañana, y vamos a empezar a enseñar también ignorancia a las personas. ¿Amén? ¿Qué se le viene a su corazón cuando lee el verso 23? Fuérzales a entrar. ¿Qué se te viene al corazón? Cuando yo leí esto por primera vez hace muchos años atrás, este versículo, lo que se me vino a la mente fue, agarra un bat y mételes a la fuerza a tu familia. O sea, agárrales a palazos hasta que entren a la iglesia. ¿Qué se le viene a su mente cuando dice el Señor Jesús, fuérzales a entrar, para que mi casa se llene? ¿Qué se le viene?
¿Verdad que parece que el Señor nos estuviera incitando a decirle a la gente, o te conviertes al cristianismo o te vas al infierno? Y obviamente si no te conviertes, pero parece que nos esté incitando a que les metamos a la fuerza, a que les arrastremos, a que les presionemos, a que les golpeemos para que entren a la iglesia, ¿verdad? Amén. Ese es uno de los grandes errores que cometió la Iglesia Católica con la Santísima Inquisición, en la cual ellos le forzaban a nuestros antepasados indígenas a que se conviertan al catolicismo. Usaban este versículo literal como está escrito, sin escudriñar el original griego. Amén. Entonces, el original griego, que más adelante le voy a explicar qué mismo dice en esa partecita donde dice fuerza central, el original griego no se está refiriendo a que tú arrastres a tus hijos a la iglesia a la fuerza, a la correa, a la patada o a los gritos. No se refiere a que les fuerces a esa, en ese sentido. Es una traducción que la pusieron para nosotros, pero siempre tenemos que ir al original griego para ver qué es lo que quiso decir el Señor. La parábola que estamos leyendo es la parábola de la gran cena. ¿Y qué dice el rey a sus siervos? Ve y arrástralos a mi cena. No les dice eso. Amén. Amén. ¿Qué le dice? Ve y tráelos. Ve e invítalos. Entonces estaría contradiciéndose la orden del rey a lo que leemos en el verso 23. Amén. Mis hermanos, a nadie se le puede forzar a que se convierta, a nadie se le puede obligar a que entre a la iglesia en el contexto de lo que leemos, literal, pero sí en el original de lo que dice en esta porción, que más adelante le voy a compartir, sí tenemos nosotros la obligación, y voy a explicarle de la siguiente manera. La palabra de Dios, mis hermanos, nos invita desde el Génesis hasta el Apocalipsis a reflexionar en nuestras vidas. A reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Desde el principio, desde Génesis, mis hermanos, cuando hablamos de que en el principio creó ¿quién? En el principio creó ¿quién? Dios. Desde el principio, desde la primera frase de la Biblia, nos enseña que el hombre necesita en su vida, en su diario vivir y por generaciones y culturas, de una palabrita. En el principio creó Dios. La Biblia está llena, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de enseñanzas que nos hacen reconocer a nosotros que sin Dios no existiría creación, sin Dios no existiría explicación. Hombre, ¿de dónde venimos los seres humanos? ¿A dónde vamos cuando partimos? ¿Qué sucede con nosotros en ese trance de que estamos ya en este tiempo, 2000 años desde Cristo hasta acá? Todo este tiempo, mis hermanos, la gente no sabe, no entiende. Mire, mis hermanos, recién el día viernes llego a una clienta, y mi clienta, les encuentro ahí a sus familiares, a su esposo, a sus hermanos, les encuentro de luto, que se ha muerto el día jueves la señora. 8 días atrás la encuentro a la señora, conversé con la señora, me pagó, me canceló la señora, y después, 8 días después, mi hermano, este día viernes pasado, lastimosamente la señora falleció el día jueves. El viernes ya le estaban yendo, creo que a enterrar. ¿Qué sucede en ese trance de la muerte? Todo esto, mis hermanos, está en la explicación en la palabra de Dios. Desde el principio hasta el final nos enseña que sin Dios, sin esa palabrita Dios, sin esa palabrita que yo muchas veces ignoré, sin esa palabrita que yo muchas veces me descargué, sin esa palabrita que yo muchas veces hice lo que yo quería hacer, sin esa palabra que parece de 4 letritas, Dios. Amén. Que parece que tú lo mencionas y es sencillo, parece que tú lo mencionas y nada ocurre, parece que simplemente todo el mundo tiene en su boca la palabra Dios, unos para blasfemar, otros para exaltarlo. Amén. Pero no importa. Amén. Si usted escucha que alguien blasfema a Dios, que alguien blasfema a Cristo, no importa, todo eso tiene perdón. Amén. El Señor Jesús dijo, todo le será perdonado, aún la blasfemia al Hijo o al Padre, todo va a ser perdonado. Toda blasfemia, menos al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, el ser humano está lleno de tantos vacíos en su corazón y pensamientos que solamente la palabra de Dios puede llenarlos. Mis hermanos, solamente la palabra de Dios, entrando a las bodas, entrando a la cena, entrando al banquete, aquí estoy a la puerta y llamo, de entrando a cenar con Él, la promesa es, aquí estoy a la puerta y llamo.
¿Para qué? Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Y qué va a hacer cuando entre? A cenar. Amén. Es decir, Dios sabe que tú tienes una necesidad. Aleluya. Porque dice que Jesús está golpeando la puerta, como un día golpeó mi puerta, porque Él sabía mi necesidad. Porque no dice, escucha acá, no se distraigan con la niña, por favor, escucha acá. Jesús quiere entrar, dice, estoy a la puerta, llamo y entro, pero no dice que entra a dormir, ni a acostarse, ni a ver televisión. ¿A qué dice que va a entrar? A cenar. ¿Qué hay en la cena? ¿Cuántos han cenado alguna vez? Todos. ¿Qué hay en la cena? ¿Qué haces en la cena? ¿Para qué sirve la cena? La cena no sirve para distraer tu vista. La cena no sirve para que tú te entretengas. ¿Para qué sirve la cena? Para suplir algo que estás necesitando. ¿En dónde? En ti. Tienes hambre. Amén. La cena sirve para suplir una necesidad que tenemos. Y Jesús dice que si alguien no escucha su voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Viene a suplir una necesidad en nuestras vidas. Amén. No es que Jesús quiere entrar para estorbar mi vida, para interferir en mi vida, para interferir en mis pensamientos, para interferir en mis planes. No, Él no quiere entrar para interferir en nada, porque Él no es entrometido como nosotros. Jesús es un caballero noble, respetuoso, valeroso, grande, poderoso es mi Jesús, pero Él quiere entrar a suplir una necesidad. Tú tienes hambre. Amén. Por eso es que Cristo viene y dice, lo siento Satanás, pero no solo de pan vivirá el hombre. Yo soy el pan que bajé del cielo, yo soy el maná viviente, yo soy el maná vivo que ha venido a suplir una necesidad. Y quiero entrar a darte de cenar. Yo quiero entrar en tu vida para darte, para hacerte partícipe de una cena, para que suplas una necesidad que tienes en tu vida. Aleluya. Entonces, cuando yo estaba lejos de Dios, tenía una necesidad en mi estómago, en mi vientre espiritualmente hablando. Tenía una necesidad en mi corazón. Tenía una necesidad, mis hermanos, en mi alma, en mis pensamientos. En toda mi vida sentía una necesidad. Y es ahí donde entra el maná del cielo, Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el texto que hemos leído, que el Señor le dijo a su siervo, mire el verso 23, el Señor dice, le dijo al siervo, ve por los caminos y los vallados. Amén. Aleluya. Es la necesidad del Señor Jesucristo ir por los caminos, por los vallados. Si usted se toma el tiempo de leer unos versículos más atrás, después de que prediquemos, después de la prédica, usted notará que ya los cojos fueron llamados, ya los ciegos fueron llamados, ya los pobres fueron llamados, versículos atrás. Pero después de que llaman a los ciegos, que llaman a los cojos, etcétera, etcétera, el rey, el amo le dice, como todavía está vacío, ve y llama en los caminos y en los vallados y fuérzalos a adentrar. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué representa el camino? Para no quedarnos en la nube de incógnita, vamos a leer el verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, que no querían venir los israelitas a la cena. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Amén. Y dijo el siervo al Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar. Amén. Ya se trajo a los ciegos, ya se trajo a los cojos, ya se trajo a la gente que estaba necesitada, pero todavía había espacio. Entonces el padre de familia, el rey, dice, ahora ve por los caminos y por los vallados. ¿Qué representan los caminos? Mis hermanos, que tal vez usted no estaba cojo. Mis hermanos, que tal vez usted no estaba ciego. Que tal vez no estábamos en la condición que estaban otras personas cuando vinieron a Cristo. Tal vez usted no cayó en drogas. Tal vez usted no cayó en alcohol.
Tal vez usted no cayó en pornografía, tal vez usted no cayó en lesbianismo, en homosexualismo, tal vez usted no cayó en hechicería o brujería, amén. Pero entonces, como ya ellos entraron, a veces tenemos el concepto de decir que solamente entren los borrachos y los drogadictos. No, porque dice ahora vas a ir por los caminos. ¿Y qué representan los caminos? ¿A dónde se dirigieron estos siervos de Dios? Se dirigieron a las personas, mis hermanos, que teniendo una vida recta, por así decirlo, también estaban perdidos. Amén. Tomando caminos que los llevaban a la perdición. Muchas veces me decían a mí, está bien que usted se haga cristiano porque usted era así asado y cocinado, pero nosotros no necesitamos de Dios. Y yo les decía, no es cierto, porque todos nosotros tenemos una cuenta pendiente con el Señor, porque Él no murió por los borrachos, Él murió por toda la raza humana. Él no murió por el drogadicto, Él murió por toda la raza humana. Él no murió, mis hermanos, por el homosexual, murió por toda la raza humana. Él no vino a buscar un grupo en particular. Él vino a morir y entregar su vida por todos y cada uno de nosotros, buenos y malos, esclavos y libres, hombres y mujeres, amén, endemoniados o libres de ataduras. Él vino a buscarnos a todos. Esos son los caminos, porque a veces las personas tienen un camino. Hoy yo tenía amigos. ¿Cuántos han tenido esos amigos que uno les mira que sus vidas son tan íntegras que uno dice, Dios? Yo tenía amigos que no se drogaban con nosotros. Yo tenía amigos que no salían a robar con nosotros. Yo tenía amigos que ellos se tomaban una copa y agarraban para la casa mientras que nosotros nos terminábamos la licorería. Y eran excelentes en los estudios. Eran los mejores en el colegio. Nosotros siempre ahí, atrás al último pidiendo puntos. Eran excelentes. Parecería que ellos no necesitan de Dios. Parecería que ellos están en lo correcto porque no son ni ciegos, ni cojos, ni ¿qué más dice acá? Ni pobres, ni mancos. Parece que no tienen necesidad de Dios. A veces decimos, traigamos a alguien que esté enfermo, alguien que está paralítico porque necesita sanidad, pastor, pero ¿y los que estamos enfermos en el corazón? Los que están heridos en el corazón, los que están resentidos, los que se están guardando rencor, resentimiento, odio. Mis hermanos, día tras día se mira, mis hermanos, cuántos pastores se pelean con otros pastores porque se le llevaron una oveja, porque se le llevaron a un hermano, mis hermanos. Amén. Resentimientos necesitan sanidad, son caminos que también la gente necesita de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice Jeremías 6:16: paraos en los caminos, dice, y preguntad cuál sea el camino bueno y andad por él. Dice, paraos en los caminos, párate en el camino, detente en el camino, medita tu vida, que también tu vida está tal vez perdiéndose. Y yo no quería escuchar. Amén. No quería escuchar. Más los malos testimonios, más la gente que robaba, que pedía plata en televisión, más todas esas cosas que se acumulaban. Pero déjeme decirle una cosa, atienda acá por favor. Más grande que los malos testimonios, más grande que las falsas doctrinas, más grande que cualquier iglesia pagana, más grande, mis hermanos, que cualquier mal testimonio, que cualquier falso ministro que salía en la televisión, más grande que todo eso era mi necesidad de mi corazón. Más grande que cualquier cosa que puedan decir de los cristianos. Porque antes de que usted se convierta, o cuando ya se convirtió, usted tal vez ya escuchaba malas cosas del cristianismo. Antes de que yo me convierta, yo ya escuchaba malas cosas del cristianismo. Pero más grande que cualquier falsedad, o más grande que cualquier verdad que haya ocurrido dentro de las iglesias, era mi necesidad. Es tu necesidad. Es el aprender a reconocer tu condición. Es el aprender a reconocer tu situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo quiero llevarle en estos pocos segundos a usted a que piense y reflexione. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me encontraba yo? ¿Cómo estaba yo sediento? ¿Cómo estaba yo apartado, lejos de la voluntad de Dios, lejos de la presencia de Dios, lejos de creer tan solo siquiera que yo era grato para Dios? Cada vez que cogíamos a una persona y le robábamos, mis hermanos, ¿usted piensa que corríamos nosotros y nos sentíamos gozosos?
Cuando yo robaba ahí en el mundo, mis hermanos, y salía corriendo, yo lo que pensaba en mi corazón era: perdóname, Dios. Y luego pensaba en mi situación, en mi condición, porque había tanta pobreza, porque había tantos problemas, tanto alcohol en mi hogar. Pensaba yo y decía: yo no soy digno de que Dios me rescate. Yo no soy digno de ser tomado en cuenta por Dios. Yo no soy digno de que Dios piense siquiera tan solo que soy algo importante para Él. Y como en el mundo te enseñan que todos somos hijos de Dios, yo pensaba que era indigno de ser llamado hijo de Dios. Y lo era, por supuesto. Amén. Amén. ¿Me siguen hasta acá, mis hermanos? Los vallados, mis hermanos, a los cuales el padre de familia mandó a sus siervos. Los vallados, le voy a decir así, ¿quién sabe lo que es un vallado? Bueno, es una cerca, ¿no? Un cercado alrededor de una propiedad, casa. Un muro alrededor de la casa, un cerco, puede ser con alambres de púas, con madera o de cemento, con piedras. En la antigüedad no existía eso de cemento ni nada de eso. Se hacían vallados con cables, con alambres, y con madera se hacía vallados, ¿sí? O a veces se cubrían muros grandes que se hacía con barro, con paja, etcétera, etcétera. ¿Ven? Eso es un vallado, es una protección. Entonces, Dios tiene vallados, pero también Satanás tiene vallados. Dios levanta un vallado alrededor tuyo y alrededor mío. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él levanta un muro alrededor nuestro, el cual el diablo no puede penetrar, el cual el diablo no puede forzar, el cual el diablo no puede entrar, porque ya es propiedad de Cristo. Aleluya. Pero antes de venir a Cristo, también tenemos grandes vallados que el diablo ha cercado. Los que venimos del mundo sabemos que cuando entramos a los caminos del Señor estábamos cercados. Había mucha ignorancia en nosotros. Había mucha ignorancia, mucha incredulidad, mucho prejuicio, mucha envidia, mucho robo, mucho asesinato, mis hermanos. Amén. Recién nomás me decía una persona: si es que usted ve que hay gente que se emborracha y baila, esos no son católicos, dice, nosotros no hacemos eso, dice. Y un par de días después, mis hermanos, estábamos comiendo por allá con Rudy, una chifa que me invitó, y estábamos comiendo ahí, y pasaba esta procesión, fiesta, celebración de la Mama Negra y todo eso, y pasaban con la imagen, los fiesteros, los bailarines, los danzantes, los disfrazados, y al último venía gente con máscaras negras, pero venían ebrios dándole de tomar a toda la gente que estaba en la calle, estaban de tomar. Y mis hermanos, así vivíamos muchos de nosotros. Así vivíamos, mis hermanos. En el mundo, nosotros estábamos llenos de la ignorancia de decir que me gusta fulano o mengano y le voy a hacer brujería. Y vas y haces brujería. Y ahí veamos un letrero, Ruth me decía, ahí dice en ese letrero, hacemos amarres, y no importa si es hombre o mujer, no importa, y es que es obvio. Pensábamos en eso, pensábamos, miren mis hermanos, yo como haber experimentado la vida, yo veía como familiares míos se consumían por la brujería que les hacían, se consumían. Algunos de ellos hasta murieron porque les hicieron brujería. Y cuando tú estás fuera del vallado, del cerco de Dios, todo eso te llega, pero cuando estás en el cerco de Dios, eso no puede penetrar. Entonces había mucha ignorancia en nosotros, mis hermanos, pero ya en el plano personal, el vallado, mis hermanos, que había en mi corazón era el vallado de pensar que a pesar de que hacía mal, pensar que a pesar de que estaba mal mi vida, Dios me iba a perdonar solo por decirle, me arrepiento y nada más. Amén. Y es ahí cuando el verso 23 toma sentido, mis hermanos, escuche, cuando dice en el verso 23, fuérzalos a entrar. En el original, mis hermanos, quiere decir ponles bajo necesidad. En el original griego, lo que Jesús estaba diciendo en el verso 23, leo: dijo el Señor al siervo,
Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Jesús decía, ve por los caminos y los vallados y ponles bajo necesidad. Eso significa fuérzalos a entrar. No dice que les obliguemos, que les torturemos y les azotemos para que entren a la iglesia, al camino de Dios. Dice que los pongamos bajo necesidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a darnos cuenta que necesitamos de Dios, es inevitable que nos convirtamos a Cristo. Aleluya. Cuando un joven que está en pandillas, cuando un joven que está desperdiciando su vida, se da cuenta que tiene necesidad, que lo que le llevó a las calles fue la falta de amor, la falta de un abrazo, la falta de aprecio dentro de la casa, o la ausencia de papá o de mamá, cuando se da cuenta de esa necesidad, es inevitable que vengan los caminos del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestros familiares? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Burlarnos de sus fiestas, de sus costumbres? No, mis hermanos, yo jamás me he burlado en la cara de mis familiares de sus fiestas, de sus celebraciones. Siempre los he visto con misericordia, de decir que, mis hermanos, cuando ellos vean su necesidad, se van a entregar a Cristo. Póngalos bajo necesidad. Eso dice el hombre que envía al siervo, este padre de familia. Dice, ve por los caminos y los vallados y ponlos bajo la necesidad. ¿De qué? Ponlos bajo la necesidad de que están hambrientos, de que están cansados, de que hay vallados. A los vallados iba la gente, mis hermanos, los más menesterosos. Ponlos bajo la necesidad de reconocer que sin Dios y sin Cristo, perdidos estamos para siempre. Amén. Aleluya. Mis hermanos, una persona orgullosa como yo jamás hubiera llegado a los caminos del Señor si alguien hubiera venido a decirme, o entras a la iglesia o te aniquilamos, te quemamos, te hacemos inquisición. No me hubiera revelado más. Los hijos nuestros no van a ir a la iglesia porque les digamos, o vas a la iglesia o te vas al infierno. No van a ir por eso. Yo no hubiera llegado a la iglesia si hubiera escuchado eso. Me hubiera llenado del temor de Dios, que por supuesto que si yo no me convierto, si no me hubiera convertido, estuviera en el infierno, quemándome las patitas. Pero yo tuve que llegar a reconocer, y usted y los que miren, y cuando tú le prediques a alguien, tienes que llevarlos a que ellos sepan, se den cuenta que tienen una necesidad, que los pongas tú bajo la lupa, que los pongas tú bajo la palabra de Dios, que ellos vean y reconozcan que sus vidas necesitan irremediablemente de Jesús de Nazaret. Yo llegué a sentir esa necesidad. No hubo nadie quien me dijera nada, sino que yo llegué a sentirme lo más miserable que tú puedas llegar a pensar. Me llegué a sentir yo. Cuando yo llegué a sentir esa necesidad, que no llena esto, que no llena lo otro, que esto no me satisface, que lo otro tampoco me satisfacía, cuando llegué a darme cuenta que no había hombre ni mujer que pueda llenar mi corazón y sentirme tan indigno, dije, necesito de algo, necesito ayuda. Aleluya. Mira, mi hermano, para que un hogar se restaure es cuando uno, a través de la palabra de Dios, empieza a reconocer que estás bajo una necesidad. Yo necesito. No ella, yo necesito. No él, yo necesito. Tengo una necesidad de amor, tengo una necesidad de paciencia, tengo una necesidad de gozo, tengo una necesidad de fe, tengo una necesidad de cambiar. Yo. Ahí empieza a derramarse la gracia de Dios sobre nosotros. Aleluya. Amén. Cuando encontramos la necesidad. Si usted le pregunta a cualquier pandillero, a cualquier drogadicto, a cualquier persona que haya salido del mundo y venido a los pies de Cristo, siempre te van a decir, ¿qué fue lo que tú reconociste? Que necesitaba algo más. Que busqué donde no debía buscar, que busqué un camino, busqué una senda, caminé por un lugar, transité por esto, me metí en lugares oscuros, me metí en la brujería, me metí en la hechicería, me metí en el alcohol, me metí en los nightclubs, me metí en tantos lugares y nunca encontré ese amor y esa misericordia de este Jesús de Nazaret. Por eso he venido a los pies de Cristo. Todas esas personas te van a dar el mismo testimonio, la necesidad. Por eso dice, ve y fuérzalos a entrar. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el siervo cuando fue por los caminos y los vallados?
Dice el padre de familia que si no entras te va a matar. No les dijo eso. Amén. Aleluya. Nosotros cuando estábamos en la primera iglesia, mis hermanos, cuando yo estaba en la primera iglesia, algunos de los niños pobres del barrio entraban a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tenían hambre. Y hacíamos cafecito con pan y les dábamos. Amén. ¿A dónde atacábamos nosotros? Porque tenían hambre. Pero eran niños. Ellos no están preocupados de que te odio y te mato. Ellos tenían preocupaciones más básicas y simples, elementales. Tenían hambre nada más. Porque papá no les daba de comer. Porque mamá no les daba de comer. Amén. Pero ya las personas grandes tienen que reconocer, y nosotros, estos hombres, yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, me imagino que iban por los caminos y los vallados y les hacían ver a ellos su condición, no la condición de decirles, escuche esto mis hermanos, no de ir y decirles, tú eres un miserable, un pobre, un borracho, tú vas a ir al infierno, no humillarles, no hacerles sentir que no valen, sino a lo contrario, decirles, usted tiene hambre, usted está cansado, usted está sediento, usted se ha esforzado, usted ha tratado de cambiar, usted ha tratado de mejorar. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso, mi hermano? ¿Cuántos no hemos tratado de cambiar con nuestra fuerza? ¿Cuántos no hemos tratado de cambiar? Es que yo sí puedo cambiar, es que yo sí puedo cambiar, es que yo voy a cambiar, es que yo ya voy a hacerlo. ¿Cuántos hemos prometido, mis hermanos, que íbamos a cambiar? No, mis hermanos, en fin de año ya va a ver usted a mucha gente haciendo nuevas promesas de cambio para el próximo año y no van a hacerlo. ¿Por qué? Porque no reconocemos que sin Él no podemos cambiar. Cuando uno cae bajo ese reconocimiento de mi necesidad de cambiar, entonces viene el cambio. Ya no por promesas, ya no por tus fuerzas, sino por la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos no pueden cambiar en una área? Levante la mano. Sin miedo. Yo cuando alguien me dice, yo no puedo cambiar, le digo, amén. Yo le voy a decir, yo no puedo cambiar, y usted va a decir, amén. Mis hermanos, yo no puedo cambiar. Oiga, ¿ya? Como que estamos vivos. Yo no puedo cambiar. Un poquito mejor. Como cuando están viendo los hombres un partido de fútbol y las mujeres como cuando están gritándole a los hijos de la casa. Yo no puedo cambiar. Si ustedes gritaran así el gol, y si así gritaran a los hijos, todos fuéramos felices. Pero bueno, dejémosle pasar. Escuche esto. Usted no puede cambiar y yo no puedo cambiar. Eso es lo que hizo que vengamos a los caminos de Dios. Reconocer, Señor, yo no puedo. Señor, yo en mis fuerzas no puedo. He tratado, he prometido, he querido, lo hemos intentado, pero no puedo. Y ese es el primer paso de lo que nos dice la palabra en el verso 23, que tenemos que ponerle a las personas bajo la necesidad de reconocer, yo no puedo. Es que no puedes, hermano. Amén. Yo no puedo, es que no puedes, varón, varona, no puedes, no podemos, yo tampoco puedo. Esa es la necesidad que tenemos de Dios, el no poder. Y ahí es donde Dios se glorifica en tu vida y en la mía. Amén. Varones, mis hermanos, que he escuchado testimonios de varones que, mis hermanos, en la calle no les daba miedo desenfundar un puñal, no les daba miedo desenfundar una pistola y acababan con cualquiera un instante, pero después no pueden batallar con sus propios pensamientos de derrota, de frustración. ¿Sabe por qué? Porque ese es el momento justo cuando ellos empiezan a reconocer que tienen una necesidad. Y usted tiene una necesidad esta mañana. Y yo también la tengo. Y es reconocer y decir, yo necesito de ti. ¿No puedes cambiar? Ese no es problema para mí. Amén. No puede cambiar usted en un área de su vida. Los hermanos que mirarán, no pueden cambiar en un área de su vida. Amén. Eso no es un problema para mí. Eso dice Dios. De hecho, Dios quiere que el hombre reconozca que no puede. Aleluya. ¿Escuchó eso? Le voy a repetir. Dios quiere, voy a aumentar otra palabra. Dios anhela que el hombre reconozca que no puede. Porque cuando hay orgullo de decir yo sí puedo, ¿qué dije primero? ¿Qué dije primero? Yo sí puedo cambiar. Yo lo voy a resolver.
Es como cuando todavía éramos muchachos y vivíamos con mis hermanos. Tengo un hermano, gracias a Dios todavía, y él se dañaba la tele o el radio o la licuadora y él decía, yo puedo arreglar. Y se ponía a desarmarle, todo bien, le armaba y bonito, y después tocaba llevarle peor al radio técnico porque les dejaba peor de lo que estaban. A veces no funcionaba un botón y él las quemaba. Entonces él siempre decía, yo puedo arreglarlo, pero todos ya sabíamos, ya toqué ahorrando para comprar otro. Porque él donde lo tocaba lo dañaba, todo electrodoméstico. Él siempre veía y desarmaba y no sé qué hacía y lo dañaba. Ese es el punto de arranque en el cual ponlos bajo la necesidad. Y usted tiene que ponerse en esta mañana bajo una necesidad de que usted necesita de Dios. No existen cristianos superdotados. No existen cristianos autocambiables, que se autocambian, que se autotransforman. Eso no existe. Esto no existe, mi hermano. Lo que existe son hombres y mujeres como tú y como yo, con debilidades, con problemas, que sabemos decir, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Porque si sacas de la ecuación al tú sí puedes, entonces estamos fregados. No podemos sacarle de la ecuación a Dios. Amén. Siempre va a ser así. 1 más 1 igual Dios. 2 por 2 igual Dios. 5 dividido para 5 igual Dios. Dios tiene que estar en el asunto, mi hermano. Si Dios no está en el asunto, entonces es porque yo sí puedo, es porque yo sí creo. Yo me voy a levantar, yo me voy a congregar, yo ya voy a ir, yo ya voy a leer. No, mi hermano, no puedes. ¿Cuántos no pueden orar en la madrugada? Gloria a Dios, no puedes. Eso es depender de tu Padre Celestial. Y Él dice, venga mi hijo, venga hija mía, venga, usted no puede, yo le socorro. Yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a despertar, te voy a inquietar, te voy a enviar un temblor para que ores a las 3 de la mañana. Nosotros, como si oramos ayer, dormimos y así se caía la casa. Ahorita nos contaron los hermanos que ha habido temblor ayer. Bien dormidos, bien rucos ahí. Amén. Ese es el principio de este versículo 23. Ponerle a la gente bajo necesidad. Dejar que la palabra obre, dejar que la palabra ministre. Cuando eso sucede, mi hermano, no hay homosexual que no cambie, no hay borracho que no cambie, no hay pandillero que no cambie, no hay, mi hermano, poder del diablo que no sea desatado y roto en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando reconocemos, yo no puedo, Señor, soy débil. ¿Cuántos se les hace duro leer la Biblia y se quedan dormidos en el primer amén? ¿Cuántos? Diga, Señor, yo no puedo. Tú sabes que no puedo. Y Dios suplirá esa necesidad. Porque necesitas leer la Biblia. Porque necesitas orar. Porque necesitas congregarte. Porque necesitas entregarle tu vida a Cristo. Él suplirá esa necesidad. Amén. Aleluya. Y una vez un hombre decía, Señor, yo quiero amar a todo el mundo. Ayúdame. Se casó. Dios le dio una esposa. Es un testimonio verdadero, mis hermanos. Este hombre amaba a los pobres. Veía a la gente que se mataba en la calle y les amaba. Veía a los jóvenes que se apuñalaban, los amaba. Decía, yo quiero amarles a todos, como esa canción, no quiero tener 1 millón de amigos. Estaba lleno de amor y decía, quiero amar a todo el mundo como tú los amaste. Y hasta pensaba que él era un Jesucito duplicado, porque amaba a todo el mundo, respetaba a todos y ya creía que iba al cielo. Hasta cuando Dios dice, te voy a entregar no a todo el mundo, no 1 millón de amigos, no 1 millón de personas, no una pandilla, no 25, ni 10, ni 15, ni 12, ni 8, ni 4, ni 3, ni 2. Te voy a dar una nada más. Cuando ames a esa única persona que te voy a entregar, sabré que tienes el amor como yo lo tengo. Aleluya. Entonces dicen amén. Porque es fácil decir, yo tengo 500 amigos en el Facebook y los amo a todos. Es fácil decir, yo tengo 1 millón de amigos y los amo a todos. Es fácil decir, yo en la iglesia salgo a dar café con pan y los amo a todos. Es fácil, pero si no podemos ni con la única persona que Dios nos ha dado,
no hay amor de Dios. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Y sí, mis hermanos, Dios le entregó a ese varón una mujer que le enseñó lo que es el verdadero amor. Pero antes de enseñarle, antes de aprender lo que es el verdadero amor, entendió que tenía una necesidad de Dios, del verdadero amor de Dios. Porque esa mujer en el testimonio le hizo, mis hermanos, la vida imposible. Que si salía, ¿dónde sales? Que si el celular, dámelo, lo voy a buscar, ¿qué estás llamando? Que si se demoraba un minuto, ya estaba en la puerta, listo con las maletas, que te me vas de la casa. Que si llegaba un poquito, mis hermanos, él un poquito tarde, porque se quedó hablando con la gente que amaba tanto, entonces llegó un poquito tarde, que ya no puedes salir así, que por qué no estás haciendo esto, que por qué te quedaste sin trabajo, que por qué te enfermaste, que por qué faltaste, que por qué no me llamaste, que no me quieres, que no me amas, no me das chocolates, que llegó el San Valentín, que llegó esto y lo otro, y el hombre empezó a sentirse asfixiado desde el primer día. Oh Dios, amén. Hasta que reconoció que todo el amor que él daba era solo sentimientos y emociones, porque era agente. Amén, amén. Solo era agente nada más. Él amaba porque no los veía, pero amar a tu esposa y a tu esposo, ay Dios mío, ahí reconoces que tienes una necesidad. Amén. Aleluya. Amar a tus padres. Si yo no hubiera conocido a Cristo, nunca hubiera podido llegar a amar a mi madre con todo su carácter. Oh, porque mi mami era un león. Era un león. Era un león. Si hay algo por lo cual yo le agradezco a Dios más que cualquier otra cosa de haberlo conocido a Él, es que pude llegar a amar a mi padre y a mi madre. Porque amar a mi madre era muy difícil, muy difícil. Oh, mi madre era una complicadera. Mis propias tías, es que su mamá, es que mi hermana, es que la serie, oh, desde pequeña era rebelde, enojón, todo. Y nosotros era difícil en el mundo, mis hermanos, pero ya con Cristo tú llegas a reconocer que tienes una necesidad. Yo tengo una necesidad de amar a mi madre, de amarla. Y llegué luego al final, mis hermanos, a amarla a mi madre con todo su carácter, todo su mal carácter. Tienes que amar a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, amarlos, porque a veces hay papás, o hay hijos, o hay esposas o esposos, hay cónyuges que son fregados, mi hermano. Ahí tú tienes que reconocer que tienes tú una necesidad. Y no es una necesidad, tengo una necesidad de otra mujer, o de otro hombre, o de otros hijos, o de otros padres, o de otra casa, o de otra ciudad, o otro país. Tienes una necesidad en tu corazón, estás bajo la necesidad de decir: Señor, me falta amor, me falta misericordia, todavía no he entendido que tú eres amor y que necesito amar a ellos con tu amor incondicional. Amén. Porque yo me pregunto esto, mis hermanos, escuchen acá. ¿Cuántos hemos llegado tarde a una cita? Y te enojas. Pero ¿cuántas veces has llegado tarde a la iglesia? Y Dios no se enoja, te sigue amando. Le molesta, no quiere que sigas haciendo eso, pero te sigue amando. Amén. ¿Cuántos hicimos una promesa a hijos o a esposos y no la cumplimos? Y todavía está aquí, ¿no? Me prometió y hasta ahora no llega. ¿Cuántos? Y les odiamos por eso. ¿Y cuántos hemos prometido a Dios y no le hemos cumplido? Y Dios nos sigue amando a pesar de ello. Amén. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos sido infieles a papá o a mamá o a la pareja? ¿Cuántos? ¿Y les odiamos o nos odian? ¿Y cuántos le hemos sido infieles a Dios? Y te sigue amando. Cuando tú reconoces que tú tienes una necesidad. Yo pensaba que todo el mundo eran los feos, no en el sentido físico, sino que todos eran los culpables de mi desgracia, de mi ira, de que yo esté en la calle, de que yo sea vengativo, rencoroso, derramador de sangre. Ay, aleluya, Hitler. Yo pensaba que la gente tenía la culpa, que el abandono de mi padre era la culpa,
que la falta de comida era la culpa, que la falta de vestido era la culpa. Yo echaba la culpa a la gente. Cuando llegué a los pies de Cristo, humillado aquella noche, llegué a reconocer que yo tenía una necesidad, que el mundo no era el culpable, sino yo era el culpable, porque había engendrado en mi corazón rencor, orgullo, ira, violencia, que yo tenía necesidad de que alguien me diga: hey, hello, yo te amo. Te amo. Amén. Si la gente entendiera esa necesidad, no se suicidaría. ¿Por qué se suicida la mayoría de la gente? Porque le dejó él o ella. Por eso es. Amén. Y en segundo lugar, por ahí, por los problemas económicos, por la crisis. Pero en primer lugar, el mayor índice, la mayor tasa de índice de suicidios, porcentajes, la mayor tasa de suicidios es porque le dejó él o ella. Cayeron en depresión porque le abandonó él o ella. Porque ya no se siente amado, me abandonó, me dejó por alguien mejor. Me abandonó por un hombre más alto, más fuerte, más musculoso. Me dejó por una mujer rubia, hermosa, delgada, simpática. J. Lo. Si ellos reconocieran que la necesidad no la tienen ellos, sino nosotros. Amén. Que me falta amarme. Amarme como yo soy. Amarme como Dios me hizo. Que si Dios no me envió a mí al infierno por cómo soy, ¿quién soy yo para enviarme a mí mismo al infierno? Yo he escuchado, mi hermano, la gente que se para en el espejo y se dice que bruto, que tonto, que estúpido que soy. Gente que se para en el espejo y dice: qué fracasado que soy, qué fracasada que soy, me siento fracasado, fracasado mi matrimonio, fracasado todo me siento fracasado. No, mi hermano. Si aprenderemos a reconocer que el fracasado no es el matrimonio, que el fracasado no soy yo, sino que tengo una necesidad en mi corazón. Amén. Tengo una necesidad. ¿Cuántos en este mismo segundo pueden ponerse a reflexionar en alguna etapa de su vida que estemos pasando y saben que necesitan, que tienen una necesidad, que necesitan de la ayuda de Dios, que necesitan de la mano de Dios, que necesitan de la restauración, que necesitan del poder de Dios? ¿Cuántos pueden reconocerlo en su corazón? Por eso dice claramente la palabra de Dios que Él enaltece ¿a quién? No al altivo. Él no enaltece al orgulloso, al que se humilla. Y usted no tiene que subir toda la escalera hasta allá arriba, las gradas, hasta arriba, la cima de la libertad de rodillas, diciendo: me arrepiento por mi culpa, perdóname, humillándose delante de la gente. No, la humillación del hombre no es exhibición. Amén. No es pararte en un rascacielos con un megáfono y decir: yo fui fulano y mengano y sutano, así he sido yo, me arrepiento. No, mi hermano, la humillación del hombre viene en su corazón. Aleluya. El reconocer mi necesidad viene en tu corazón. Que tú lo reconozcas. Que tú en esta mañana, en esta pequeña porción bíblica que ya mismo se termina, en este momento tú puedas decir en tu corazón: yo también tengo una necesidad, Dios. Yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad, necesito cambiar, necesito mejorar. Aquello que parece que está sólido, mi hermano, ¿no ha visto usted la gente que manda a remodelar la fachada? ¿Y qué remodelan? ¿Qué remodelan? Porque esto está bien, la columna está bien, solo estoy remodelando. A veces necesitamos una remodelación. Necesitamos que nos remodele Dios con su mano. Ya dice usted, ya tiene la base principal. Tenemos los cimientos, la base principal, es suficiente. Ya está la base ahí, mi hermano. Amén. La base, todos sabemos, la base es Cristo. Ya está, ahí, listo la base. Pero tengo una necesidad, Señor. Ponlos bajo necesidad. ¿Para qué dice el verso 23? Para que se llene mi casa. Y no habla para que se llene la iglesia. Se llene la casa de Dios, el cielo, el reino celestial. Que se llene de la gente, de aquellos que primero fueron tomados en cuenta, cojos, ciegos, etc. Ok, pero no se llenó. ¿No?
El cielo no está lleno de pandilleros. El cielo no está lleno de ex pandilleros, ni de ex sicarios, ni de narcotraficantes. Está vacío todavía. Todavía está como que utilizado, quién sabe, no sé, una cuarta parte, pero todavía hay espacio para que usted entre. Hay espacio para que yo entre todavía. Amén. Hay espacio para que entre la gente de dinero, los millonarios, esa gente que nunca cayeron en vicios. Hay espacio para que entren los que están en los caminos, en los vallados. Aleluya. Una vez alguien me decía, ¿y será que Dios me perdona? ¿Será que Dios me perdona? Es como decir, es que ya no hay espacio en el cielo. ¿Usted cree que no hay espacio en el cielo? Si muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Hay o no hay espacio en el cielo? ¿Usted cree que ya Dios dijo, no, tú te salvas, pero lo siento, tu mujer ya se va al infierno? Porque ya no hay espacio para tu mujer. ¿Usted cree que Dios dice eso? ¿Usted cree que Dios está diciendo, bueno, tú te salvas porque eres un buen religioso, pero tu vecino o tu vecina no se salva porque ya no hay espacio? No, mi hermano, hay espacio. Dice aquí en verso 23 claramente, porque para que se llene mi casa. Y en el principio, mis hermanos, en el verso 21 dice, en el verso 22 dice, se ha hecho como mandaste. En el verso 22, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar, mi hermano. ¿Amén? Aleluya. Mi hermano, para terminar, déjame decirle este último punto. Tal vez, escuche, tal vez en este instante usted o los que miran o los que mirarán adelante, tal vez en este instante, en este mismo instante usted no sea ni salvo, pero todavía hay lugar. Todavía hay lugar. ¿Alguna vez usted se ha atrasado al bus, al trabajo, perdón, se ha atrasado al trabajo o al estudio? ¿O ha cogido una vez al apuro un carro? Amén. En una hora pico. ¿Qué es lo que más busca uno? ¿Qué es lo que más busca uno? ¿No? En ese sentido no. ¿Qué es lo que más busca uno? Lo primero que hace todo el mundo. Un asiento vacío. Un lugar. Y si o no que nos sentimos decepcionados y defraudados cuando alguien dice, suba, todavía hay asientos, y tú te subes y no hay nada. Amén. En esta mañana tal vez alguien está, mi hermano, todavía, tal vez alguien ni siquiera es salvo todavía, mi hermano. Tal vez ni siquiera yo sea todavía, tal vez ni siquiera yo haya alcanzado eso, pero dice aquí la palabra de Dios, pero todavía hay lugar. ¿Qué quiere decir eso? Todavía es el día hoy para que tú digas, sí, Señor, tengo una necesidad, me arrepiento, porque todavía hay lugar. Aleluya. Amén. Acompáñenme, mis hermanos, a Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Me dice amén cuando esté ahí, amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Vamos a leer del verso 7 al 14. Mire lo que dice. Éxodo 32, 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte, porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para reaerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se
arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hizo Moisés con el pueblo delante de Dios? Le hizo dar cuenta que el pueblo tenía una necesidad de Dios. Estaban apartados, sí, que estaban adorando ídolos, sí, pero le hizo entender a Dios y le dice: ¿cómo vas a matarlos si tú los sacaste? Aleluya. Hizo ver que tenía una necesidad ese pueblo. La palabra de Dios solamente te lleva a darte cuenta que tienes necesidad de Dios, pero al mismo tiempo te hace dar cuenta que esa necesidad, solo Dios puede suplir esa necesidad. Solo Dios puede contrarrestar esa necesidad. Solo Dios puede ocupar ese espacio en el cual está esa necesidad. Amén. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15 al 16. 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo 1, 15 al 16 dice la palabra del Señor, mis hermanos. Timoteo 1, 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Gloria a Dios. Leo nuevamente el 16. Para esto fui recibido en el misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Aleluya. Es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Tratando de demostrar que tenían una necesidad de Dios, que él estaba necesitado de Dios. Y cómo Dios puede suplir esa necesidad a alguien que era vil y corrupto y desleal y cruel como el apóstol Pablo. Aleluya. Amén. ¿Y qué dice? Mostró toda su clemencia. Amén. Por eso Jesús no escogió, mi hermano, a aquel sacerdote que pasaba por las plazas, que pasaba por los campos o las ciudades, aquel sacerdote que decía que él cumplía toda la ley, que él cumplía, que él no se equivocaba. Eran tan perfectos en apariencia los sacerdotes. Ellos no se equivocaban, mis hermanos. La Biblia les describe a los sacerdotes israelitas, a los sacerdotes judíos, y ellos aparentaban todo. Ellos no se equivocaban, ellos ayunaban, ellos oraban, ellos se lavaban las manos, hacían rituales, ellos siempre estaban en el templo y caminaban, mis hermanos, con una elegancia que todo el mundo, mi hermano, se sentía como que una basura delante de ellos. El apóstol Pablo, que también era fariseo, dice, él mostró toda su clemencia, primero conmigo, dice, para que veamos que Jesús mostró clemencia. ¿Con quién? Con el asesino, con el hombre que era cruel, con el hombre que no tenía piedad de los cristianos, con el hombre que era asolador de la iglesia, con él. Amén. Le dijo, estoy seguro que Dios le dijo a Pablo en su corazón: Pablo, qué excelente hombre que eres. Pablo, como tú no hay ninguno. Eres fariseo de fariseos. Qué orgullo, o sea, eres judío, o sea, israelita, o sea, qué orgullo le debe de haber dicho Dios. Eres tan valeroso que vas y no te importa entrar en mi casa y matar a los que... Qué valiente que eres. Pero quiero decirte que tienes una necesidad. Estás ciego, Pablo. Estás ciego, porque todo lo que haces, lo haces en mi nombre, pero no es mi voluntad. El orgullo de Pablo le hacía que él haga las cosas en el nombre de Dios, que persiga en el nombre de Dios, que mate en el nombre de Dios, pero esa no era la voluntad. A veces tú y yo hacemos cosas en el nombre de Dios. ¿Y cómo nos va? Mal. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nombre de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. A veces queremos hacer cosas buenas. Yo muchas veces me metí en problemas, mi hermano. Aquí me metí en problemas.
Porque yo por buena voluntad trataba de ir y aconsejar a una y a otra persona y les decía esto y lo otro, y luego resulta que yo me metí en problemas porque en vez de quedar como que wow, o sea, entró a darnos un consejo, terminaba como wow, el entrometido, wow, el religioso. Mi hermano, el apóstol Pablo era como tú y como yo. El apóstol Pablo tenía tantas debilidades como tú y como yo. El apóstol Pablo, mis hermanos, se equivocó tanto como tú y como yo. Y hacía muchas cosas que aparentemente eran en el nombre de Dios, pero que al final, mis hermanos, resultaba que eran contra la voluntad de Dios. En el nombre de Dios, pero contra la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Lo que decíamos al principio, mis hermanos, la Iglesia Católica pensaba que estaba haciendo en el nombre de Dios de quemar a la gente si no se convertían al catolicismo. Pero esa no era la voluntad de Dios. Las iglesias católicas y los sacerdotes católicos hasta ahora salen con piedras, palos y puñetes a golpear a los evangélicos que van a predicar en las parroquias pequeñas, porque piensan que es la voluntad de Dios, en el nombre de Dios, pero no bajo su voluntad. Amén. Muchas veces podemos hacer o decir cosas en el nombre de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Y cosas grandísimas, pero no es su voluntad. Amén. Y miren lo que dice Lucas capítulo 8. Perdón, Lucas 18. Lucas capítulo 18, 9. Lucas 18, 9 al 14. Miren lo que dice aquí. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. ¿A quiénes les dijo eso? ¿Qué dice? A los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Amén. La altivez, el orgullo de decir, no, nosotros estamos seguros en Cristo. Les menospreciaban al resto, les menospreciaban a los pecadores, a los que todavía no habían alcanzado la gracia. Amén. Ellos decían, nosotros, lo que les decían, no somos fariseos, nosotros estamos en el cielo. Y despreciaban a los pobres, a los menesterosos, a los apartados y peor aún a los paganos, los odiaban. Amén. Miren lo que dice más adelante, el verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano, un pecador. Verso 11. El fariseo puesto en pie. Miren las dos conductas por las cuales, mi hermano, usted tiene que reconocer en esta mañana si tiene o no una necesidad. Miren la primera conducta, la del fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. En primer lugar, ¿oraba con quién? Consigo mismo. O sea, yo no me voy a mezclar a orar con los hermanos pobres de la iglesia. O sea, yo voy a orar conmigo mismo. Y si viene otro fariseo igual a yo, entonces los dos fariseos oramos. Pero no nos vamos a juntar con los hermanos de acá porque ni siquiera saben orar. Esa era la actitud que tenía en primer lugar. Y como los otros hombres, no, pues este era hecho de ¿qué? De felpa. ¿Era hecho de qué, mi hermano? Porque no soy como los otros hombres. Porque yo no puedo equivocarme. ¿Por qué no me equivoco? Porque yo no, ¿qué es el profesor Girafales? Que nunca se equivoca, solo se equivocó cuando pensó que estaba equivocado. Es el primer error del ser humano, mis hermanos. Cuando no aprendemos a reconocer que nosotros también vamos a tropezar. Usted no puede decir es que tú te equivocaste, es que tú eres el villano, es que tú eres el diablo en la casa, porque tarde o temprano usted va a tropezar. Tenga cuidado, porque mientras más nos exaltemos y le humillemos al otro, no vaya a ser que Jehová se apiade del que está humillado. Amén. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Mire lo que dice: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, dice. Oh, Dios mío. Amén. Este hombre, este fariseo, no reconocía que tenía una necesidad de que Dios acabe con ese orgullo y esa altivez. Amén. ¿Hay alguien aquí que piense que no es como los demás hombres? Yo no soy como estos. Mira, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que me sacó de la calle de los vicios
para nunca decir, yo no soy como ellos. No eres, hijo, pero lo eras. Y de ahí te saqué. Amén. Nunca, mi hermano, usted vaya a enaltecerse porque alguien tropezó, porque alguien se equivocó. No estoy hablando de apostasía, eso dejémosle a un ladito, porque con eso sí, nunca. Estoy hablando de un tropiezo, de que un hermano se equivoca, de que alguien comete un error. Nunca, mis hermanos, decir, yo no soy como ellos. Porque a la vuelta de la esquina tropezamos. Amén. Mire la forma despectiva como dice en el final del verso 10. No, perdón, en el final del verso 11. Ni aún como este publicano, ni aún como este vil, ni aún como este sinvergüenza, ni aún como esta mujer desleal, etcétera, etcétera. No, mi hermano, la altivez de corazón es el principal obstáculo entre Dios y los hombres. Y luego mire el verso 12. Aparece la unción en el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Amén. Ayuno, ¿cuánto dice? 2 veces por semana. ¿Y qué? Moisés ayunó 80 días. ¿Y qué? Jesús ayunó 40 días. Amén. ¿Y qué? Que ayune 2 veces por semana. Y doy todo de lo que gano. Doy los diezmos de todo lo que gano. ¿Y qué? La iglesia primitiva vendía sus casas, sus bienes y todo lo entregaban en los pies de Jesús. Pero el fariseo, mi hermano, el orgullo de este hombre era: yo sí diezmo, yo sí ofrendo. Amén. Aleluya. Pero ahora mire lo que es ponerte bajo necesidad. El verso 13. Mas el publicano, estando lejos. Amén. Es que, mi hermano, cuando una persona, hombre o mujer, joven o anciano, lo que sea, entiende su necesidad, sabe que acercarse a Dios no es cualquier cosa, y reconoces tu necesidad, y permaneces humilde, dices: Dios, yo no te voy a servir mientras tú no logres hacerme entender que tienes un plan conmigo, un propósito, y que tú me vas a guiar en este largo transitar cristiano. Amén. Mire lo que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mi hermano, es sentirte indigno. Mi hermano, no hay persona que no haya caído de rodillas delante de Dios, que se haya arrepentido, que no haya dicho: Señor, yo soy indigno. Aleluya. ¿Alguien le ha pasado aquí eso? ¿Alguien le ha sucedido alguna vez eso? ¿Alguien le ha sucedido de los que mirarán? ¿Alguien le ha sucedido eso, mi hermano, que hemos dicho: yo no soy digno, Señor, yo no merezco tanta misericordia? Pero hay gente, escúchame, hermano, hay gente o no hay gente en este tiempo, y abundan millones, mi hermano, alrededor del mundo. Hay gente que dice: es que yo soy un príncipe y merezco una vida de príncipe, y me merezco esto y esto y esto y esto y esto y esto, y me merezco tantos lujos porque soy un príncipe, yo me lo merezco porque soy hijo de Dios. No merecemos ni el aire que respiramos, no merecemos ni siquiera, mi hermano, los zapatos que tenemos, no merecemos nada. Pero Dios, en su amor y gracia, dice: yo te quiero bendecir, te lo doy. Mira, este hombre estaba de lejos, dice, ni alzaba a ver al cielo. Dice: Dios de los cielos, perdóname, Dios. Amén. Solo los que hemos sido humillados de parte de Dios sabemos lo que es eso, mi hermano, de decir: Dios. ¿Alguien se ha equivocado alguna vez en casa? ¿Sí? Si no, no esperes su tiempo. ¿Se va a equivocar? Y usted va a decir: ah, Dios, qué vergüenza, me equivoqué, ni siquiera tengo dignidad de alzarte a ver, Dios, me equivoqué. Y mire lo que dice acá: sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Sé propicio a mí. ¿Qué hizo este hombre? Reconoció su necesidad, se puso bajo la necesidad de que necesitaba, porque era un pecador, de que necesitaba
porque estaba lejos de Dios, de que necesitaba, porque no era grato a Dios. Dice, sé propicio a mi pecador. Reconozco que tengo una necesidad en mi vida, en mi carne, en mi moral, en mi forma de pensar, de vivir. Miren lo que dice el verso 14 para terminar. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Repito, descendió a su casa justificado antes que el otro. Aleluya. Por eso, para terminar, y voy a guardar la hojita para que nos contentemos todos, mi hermano, para decirle esto a la iglesia: así usted esté a full con el Espíritu Santo, así usted esté a full en la oración, así usted esté a full en la Biblia, así usted esté a full consagrado a Dios, o así estemos miserables espiritualmente, todos tenemos que ir a la casa de Dios humildes y sencillos. Todos. Porque si él o ella viene, mis hermanos, o mi esposa o mi esposa o yo, o tu esposa y tú, o tus hijos o tú, lo que sea, vamos a la iglesia, y los cristianos alrededor del mundo que van en familia, cualquiera de ellos que vaya, por muy servidor que sea, por muy pastor que sea, por muy gran ungido que se crea, mi hermano, si va a la iglesia con altivez, el otro va a salir como justificado. Y los que estamos sirviendo, los que estamos según la gente más cerca de Dios, tenemos que venir más humildes para también salir justificados. Amén. Humildes, sencillos, nos gozamos en la alabanza, alabamos a Cristo, exaltamos su nombre, pero humildes en el corazón. Y mi hermano, a veces la gente dentro de las iglesias, y uno dentro como que, vamos, entra, pecador, entra, pecadora. Aquí eso no se ve mucho, porque somos poquitititos, somos la vecindad del Chavo. Pero en iglesias grandes tú ves de todo. Yo vengo de una iglesia un poquito grande, también participé en algunas iglesitas grandes cuando nos invitaban, y tú ves de todo. Y a veces miras como dentro él o ella, no importa, el orgulloso, va a decirlo refiriéndome a hombres o mujeres, amén, porque hay de todo, amén. Y miras que entra el orgulloso, así atrás tienen que entrar sus hijos porque son los pecadores, pero él o ella entran adelante porque dicen, yo soy el fariseo. O entra el orgulloso, entra altivo, y los otros entran calladitos porque dicen, no soy digno de estar ahí, no soy digno de estar casado contigo, con un querubín. Y Dios no justifica eso. Capaz y el pecador, capaz y el que te falló, capaz y el que te negó, capaz y el que se burló, capaz y el que te escupió, capaz y el que sea como dentro, capaz y él sale más justificado que el pastor, sale más justificado que el líder de alabanza, sale más justificado que los santos de la iglesia. Y lo dice la Biblia literal, ¿o no? Que aquel joven, aquel varón que estaba humillado delante de Dios, se volvió a su casa, descendió a su casa, bajó a su casa, justificado antes que el fariseo. ¡Aleluya! Pastor, a usted, Señor, me escuchó esta mañana. No, mi hermano, tal vez alguien que se humilla, alguien que se dice a sí mismo, Señor, yo no sigo. Mira, mi hermano, cuántas veces he contado el mismo testimonio. Cada vez que yo me sentaba en la iglesia así decía, te odio, pastor, ay, como, di algo. Y el diablo no escucha. El diablo no escucha, mi hermano. Amén. Dice, ay, que diga algo. ¿A quién le estaba pidiendo que se equivoque el pastor? ¿A quién le estaba pidiendo que se equivoque el pastor? Al diablo, pues. Porque si se equivocaba era porque el diablo le hacía que se equivoque para que yo me levante en contra del pastor. Yo decía, hazle que se equivoque. Y mi hermano, humillado ahí atrás, mi hermano, yo mismo orgulloso ahí decía, pero que se equivocara para yo hacer algo con él. Y no sabía que era Dios que estaba ahí tratando de limpiarme. No sabía que estaba Dios ahí, mi hermano. Y yo me sentía indigno y decía, ¿cómo va a estar pasando con esa gente? Y yo me sentía indigno y no me daba cuenta que era Dios que estaba tratando de obrar en mi vida y en mi corazón. Es Dios, mi hermano, el que va a obrar en la vida y en el corazón de aquellas personas que puedan reconocer que tienen una necesidad. Amén. Aleluya. Yo no sé por qué usted que está esperando para traer acá a sus familiares. Fuérceles a entrar. Amén.
tan santos como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo voy a creerle a mi primo, el ladrón? Se ha de robar los diezmos. Pues hay pastores que roban más. ¿Cómo le voy a traer a mi amigo? A mi amiga la chismosa. Tráigale, ¿qué chicuento aquí? ¿Qué chicuento aquí? Amén. Amén. ¿Usted sabe por qué Dios puso, Cristo escogió a Judas? Amén. Amén. No, dice, estamos pensando, ¿por qué le escogió a Judas? Amén. Uy, pero ¿cómo le voy a invitar a la vecina si es tan chismosa mi vecina? Es hora de venir a escuchar, hablar más de la iglesia, decir que la iglesia es chiquita, que la iglesia, que no hay bancas, que el pastor es calvo, que esto y lo otro, solo a murmurar. Tráigale, ¿por qué creen que Jesús escogió a Judas? ¿Por qué crees que Jesús escogió a Judas? Aleluya. Imagina a Judas caminando con uno de los 11 discípulos diciéndole, hombre, yo tengo el dinero. No le hagamos caso a Jesús que dijo que nos llevemos alimento. Vamos a comer ahí. Gastémonos, yo tengo el dinero. Tolerarle, soportarle a Judas. ¿Cómo le amaba Jesús a Judas? ¿O no lo amó a Judas? ¿Le amó o no le amó Jesús a Judas? Porque la Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, excepto Judas, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, menos a Judas. Por eso envió a Jesús, pero menos para Judas. No, mi hermano, Jesús amó a Judas. Solo que si se hubiera arrepentido, Judas seguiría siendo nuestro hermano. Amén. Y a veces, cuando usted lleva a alguien a la iglesia, termino con esto. Entonces dicen amén. Alguien dice amén. Si no dice amén, no me voy. Puedo estar aquí 2 horas más. Nos llevaron a la iglesia a 2 jóvenes. Uno de ellos era yo. Y no me querían llevar a mí. Porque uno no le da mucho a un joven que está hecho pedazos. No apuestas mucho a un matrimonio que está destruido. No le apuestas mucho a un joven que está en drogas. No le apuestas mucho a una chica que cayó en lesbianismo. La gente es así, ¿no? No le apuestas mucho. Dices, no. Y más fue la invitación para mi amigo, y mi amigo se gozó, y mi amigo se cayó, y mi amigo se levantó, y mi amigo se perdió. Y yo estaba reacio, yo estaba odioso, y estaba resentido, y todo lo demás. Y bendito sea Jesús de Nazaret, que me dijo, entra Pablo, que hay un lugar todavía, pero tienes que cuidar. Y Él también está haciendo lo mismo con usted. Solo que usted tiene que reconocer esta mañana que tenía y que tiene una necesidad. Todas las predicaciones que miras, que escuchas cuando vienes acá o miras en las redes sociales, son para hacerte dar cuenta que tienes una necesidad, para forzarte a entrar al reino de los cielos. Ya entendimos lo que significa el versículo. Para hacerte, para forzarte a que reconozcas que necesitas de Dios, que necesitas de la palabra, que necesitas ser restaurado, que sí hay esperanza, que nada se ha terminado, que todavía hay oportunidad para el pobre, para el cojo, para el ciego, pero también hay oportunidad para los que estamos apartados en los caminos, en los vallados, para los que creemos que somos santos, los que creemos que somos justos. Aún para los fariseos había oportunidad de salvarse, y muchos de ellos se salvaron. Muchos escribas se salvaron. Muchos publicanos se salvaron. Muchos. Porque reconocieron su necesidad de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden reconocer esta mañana que tienen una necesidad? Amén. Yo la tengo. Tengo una necesidad en mi vida. Y creo que tengo varias, ¿no? Todos tenemos una necesidad. Cerremos nuestros ojos. Póngase de pie, mis hermanos. Tenemos este tiempo maravilloso, Señor Jesús, orando, Señor, unos minutos pidiéndote, Padre de los cielos, que si hay alguien en este lugar, alguien que mire, Señor,
que está padeciendo una necesidad, y esta mañana puede reconocerlo, o en la tarde cuando mire, o en el tiempo tuyo que es perfecto, y lleves este mensaje a los corazones de la gente, Señor. Reconozcan la necesidad que hay en ellos, Señor. Hemos tratado esta mañana una vez más de forzarlos a entrar, de hacerles reconocer que están bajo una necesidad. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están desalentados? ¿Cuántos ya echaron al suelo y dijeron, ya no hay solución? Reconozca que tiene una necesidad. ¿Cuántas pueden reconocer, Dios, alrededor del mundo? En este mismo instante debe haber alguien arrodillándose en una esquina porque están a punto, Señor Dios, de acabar su vida. Alguien en un hospital debe de estar reconociendo que tiene una necesidad. Yo sé que hay hermanos, hermanas en esta misma hora predicando en los hospitales, predicando, Señor, en los albergues, en la calle, Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, que están haciéndole a la gente entender que tiene una necesidad. Y hay una necesidad, Dios. Y yo tengo una necesidad esta mañana. Levanto mi mano, levanta tu mano ahí, levante sus manos ahí, dígale, Señor Jesús, vamos a terminar este tiempo de la palabra, Padre de los cielos. Mucha palabra, Señor Dios, pero no hay frutos. Mucha palabra, pero no hay obras. Mucha palabra, pero no hay cambios. Esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos sin mucha palabrería, sin mucha palabra, Dios, para decirte, Dios, yo tengo una necesidad. Tú sabes cuál es. No puedo, dígale, no puedo, Señor. Todavía no puedo dominar mi carácter, mi corazón, mis emociones, mis impulsos, mis deseos pecaminosos. No puedo, dígale al Señor. Y el Señor dice, amén, 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 amén. Yo sé que no puedes. Y ahí entro yo en acción. Ahí entra mi poder, ahí entra mi misericordia, ahí entra mi amor, ahí entra mi mano para sostenerte en el tiempo de la caída, para sostenerte en el tiempo de la aflicción, para sostenerte en el tiempo malo. Bendito sea su nombre. Misericordioso es mi Dios. Bendito seas tú, Dios. Reconocemos esta mañana que hay necesidad en nuestros hogares, hay necesidad en nuestras vidas, pero sobre todo hay necesidad de cambio en nosotros, en lo personal, Dios. Yo estoy bajo necesidad. Tu palabra siempre es un espejo, Dios, que nos dice, te falta, vamos, esfuérzate, sé valiente, te falta. No, que no puedes. ¿Cómo que no puedes? El diablo te dice que no puedes. El diablo dice que se cerró la puerta. El diablo dice que no vas a avanzar. El diablo dice que todo está perdido. El diablo te dice, inclusive, el diablo miente y dice, no va a cambiar, no va a madurar, no se va a transformar. Falso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponte bajo la palabra de Dios, bajo su necesidad, y vas a ver que Dios hace obras grandes y poderosas en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. Te agradecemos esta mañana, Señor. Reflexionamos en la palabra que viene directamente de parte tuya, Señor. Yo te pido a Dios que bendigas esas manos levantadas, Señor. Y si alguien levanta su mano, si alguien está levantando su mano, Dios, reconociendo que está bajo necesidad, yo te pido en el nombre santo tuyo, Dios, tu palabra nunca sale vacía. No importa si es hoy, mañana, en un mes o en un año o en dos, pero yo sé que tú vas a obrar en la vida de aquel hombre, de aquella mujer que levante su mano en su casa, que levante su mano aquí, que mirará más adelante y pueda reconocer que tiene una necesidad. Tú vas a suplir esa necesidad, tú vas a llenar ese vaso vacío, Dios. Tú vas a suplir cada lugar, Señor, cada área, cada persona, cada anhelo, cada sueño, Señor, cada debilidad. Tú vas a arrancarla en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra nunca vuelve vacía. Te alabamos, te bendecimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por mismos y ofrendas. Amén. Amén. Señor, te agradecemos, Padre Celestial, en esta mañana, Señor Dios. Y también venimos, Señor, a entregar parte de nuestros días de ofrendas, Señor Dios. Padre bendito Dios, sabemos que hay, Padre, también necesitamos que hagas un milagro, Señor Dios, en nuestro corazón, Padre Celestial. Porque sabes, Señor Dios, lo que hay en nuestros corazones, Padre bendito Dios, también respecto de diezmos y ofrendas. Te pedimos, Señor Dios, que bendiga, Señor Dios, esta pequeña canasta, Señor Dios, de ofrendas, Padre Celestial, Dios, de dinero, Señor Dios, que sea de lo mejor administrado.
Tú sabes, Señor Dios, en las nuevas necesidades que también va a entrar la iglesia, Señor Dios, Jehová de los ejércitos, por las cosas que estás diciendo, Señor Dios, ya para que se hagan, Señor bendito Dios. Sabemos, Padre Celestial, Dios, por eso te pedimos, Padre bendito Dios, que, Padre bendito Dios, bendigas nuestros trabajos, Señor Dios, Jehová, para que puedan, Señor Dios, ser una bendición para nuestras vidas, ser una bendición para nuestros hogares y ser una bendición también, Señor, para la iglesia, Padre bendito Dios. A ti sea la gloria, la honra y el poder una vez más. Gracias, Señor Dios, por las cosas que nos brindas y nos das también en